Muy buenos días, mi nombre es Raúl Rosario y el día de hoy le voy a hacer una exposición sobre la oración unidad comunicativa. La oración unidad comunicativa también podemos definir como la oración unidad de comunicación que posee sentido completo, independencia sintáctica y termina en pausa o punto. La oración es la palabra o conjunto de palabras que expresa un pensamiento completo que forma un cierto significado. Funciones, oración, unidad comunicativa. La comunicativa tiene diferentes funciones. Por ejemplo, informar sobre un hecho, enseñar un tema concreto, expresar sentimientos o aclarar conceptos y evitar errores. Comunicarse es algo especial en los seres humanos y es un proceso en que se intercambia informaciones entre dos o más personas. Intenciones comunicativas. Las intenciones comunicativas pueden tener diferentes motivaciones como convencer, informar, explicar o simplemente contar. Es por eso es que hace parte de todas las intenciones comunicativas, bien sea de modo consciente o inconsciente. ¿Cuáles son las intenciones comunicativas? Existen diferentes intenciones comunicativas. Tú puedes transmitir un mensaje con las intenciones comunicativas, que puede ser informar, ordenar, solicitar, convencer, advertir y persuadir, y entre otras. Por último, aquí le dejo un pequeño mapa conceptual. eh, Mapa conceptual de comunicativa, o mejor conocido como la comunicación. Existe 7 elementos de la comunicación que son emisión, concepto, canal, código, referente, mensaje y receptor. Emisor, que envía el mensaje. Concepto, el lugar en donde se lleva el proceso comunicativo. El canal por donde se envía el mensaje. Código, conjunto de signos en lo que forma el mensaje. Referente, lo que se evoca el mensaje. Mensaje, lo que emisión le dice al receptor. Y por último, el receptor, quien recibe el mensaje de emisor. Gracias por su atención. Hola, buenas, yo soy José Cuevas. Yo voy a hablar sobre la oración simple. En lingüística, las oraciones simples son aquellas que poseen un único verbo conjugado y que por ende poseen una estructura generalmente llana y directa. Un sujeto, dotado o no de complementos, y un predicado cuyo verbo, a su vez, puede tener o no complementos. La oración simple se diferencia también de la oración compuesta, ya que la compuesta posee una estructura más compleja y también es más, puede estar conjugada por uno o más verbos. Dale un poquito para atrás a la, dale un poco el point que te adelantaste. Ok, dale para atrás. Ok, las oraciones compuestas se pueden clasificar, las oraciones simples se pueden clasificar en oraciones personales y en oraciones impersonales. Las oraciones personales son aquellas en las que se puede identificar un sujeto lógico reconocible. Y las oraciones impersonales son aquellas en las que no se puede identificar de manera lógica un sujeto.
Las oraciones personales se pueden clasificar en sujeto explícito, que son aquellas oraciones en las que el sujeto está de manera explícita. Sigue adelante. Se puede ver de manera explícita. Eh, Ahora sigue entonces las oraciones de sujeto elíptico. Son aquellas oraciones en las que el sujeto no está de manera explícita. Dígase que no se puede ver de manera clara. Un ejemplo de eso es, tengo un libro de medicina en casa. Pásalo. Raúl, ¿tú lo puedes pasar? La oración, exactamente. Ejemplo, tengo un libro de medicina en casa. Entonces también están las oraciones de sujeto indeterminado. Son aquellas oraciones en las que un sujeto racional, pero su identidad no puede ser revelada o no desea hacerlo. Un ejemplo de eso es, pásalo por favor a la... Ok. Un ejemplo de eso es, en la escuela me robaron mis cuadernos. Dígase que no se puede identificar de manera clara quién es el sujeto. Ok, y dentro de las... Ok, entonces ahora pasamos a las oraciones impersonales. Dentro de las oraciones personales se encuentran las oraciones naturales. Son aquellas en las que se refieren a un fenómeno natural. Es decir, que no se le puede achicar o no se le puede referir a un sujeto en específico, ya que se trata de un evento natural. O sí que ahora, las oraciones gramaticalizadas son aquellas oraciones en las que los verbos haber, hace, hace y ok, se expresan de manera impersonal. Continúa. Ahora, las oraciones impersonales reflejas son aquellas oraciones en las que se emplea un pronombre para impedir la aparición del sujeto, generalmente usando la tercera persona del singular para conjugar el verbo. Ahí se ven, ahí se ven varios ejemplos de aquí se vive tranquilamente, en la que no se encuentra, en la que no se puede identificar de manera lógica al sujeto. Y también otro ejemplo, por aquí ya no se vive tranquilamente, que es similar a la de arriba, que no se puede identificar de manera clara quién es el sujeto. Ok, también existen las oraciones enunciativas. Pásala. Que es, ok, son aquellas oraciones en las que se aborda el contenido de manera objetiva, siguiendo la lógica. Pasa la otra. Oraciones no enunciativas. Son aquellas oraciones en las que su contenido se aborda de manera subjetiva. Un ejemplo de eso es, el niño no utilizó la corbata. Ok, ahora vamos a pasar con las oraciones imperativas. Acuden al receptor con la intención de modificar o influir sobre su conducta. Por ejemplo, ya levántate del suelo. Ok, también están las oraciones desiderativas. Ellos expresan un deseo del emisor, por lo que suelen ir acompañadas de términos que expresan esperanza o anhelo. Por ejemplo, ojalá mi papá me traiga un chocolate. Desean el deseo del emisor. También están las oraciones dubitativas. Expresan una duda, expresan duda o una interrogante del emisor hacia el receptor. También, ok. Las oraciones exclamativas. Transmite los sentimientos o el estado de ánimo del emisor. Un ejemplo de esto es, ¿por qué me tuvo que pasar esto a mí? Como transmitiendo un ejemplo como qué sé yo, como que de, de indignación. Las oraciones realizativas son aquellas oraciones en las que sirven para describir un estado, el estado de, pásala ya a las otras. Entonces las oraciones enunciativas, realizativas, son aquellas en las que se quiere transmitir el estado de las cosas. Prosigue también, sigue la otra. Y también entonces las oraciones las oraciones según su predicado, que pueden ser atributivas, que son aquellas en las que el verbo no tiene un significado propio.
Y también en las oraciones predicativas, el verbo tiene un significado propio por sí solo. Esto fue todo. Yo soy José Cuevas. Entonces, mi nombre es Darwin Ramón Blanco y les voy a hablar sobre la concordancia. Pasa la diapositiva, por favor, Raúl. Muy bien. Entonces, concordancia es la coincidencia obligada de ciertos accidentes gramaticales. Con esto queremos decir que es la coherencia que hay entre el género, la persona y el número de la oración. Existen distintos tipos de concordancias. Por ejemplo, está la concordancia nominal, que es aquella en la que tiene que coincidir lo que son el género, el número del sustantivo, los objetos y el determinante. Por ejemplo, decir la paloma blanca está una oración perfectamente coordinada gramaticalmente, pero un error sería decir la blanco, cambiando el género de la palabra paloma. Otro ejemplo sería decir esos libros nuevos, un error sería decir esas libros nuevos, ya que cambia el género y los determinantes. Pasa a la diapositiva, por favor. Otro ejemplo de concordancia en el área nominal es cuando el pronombre y el antecedente no coinciden gramaticalmente. Por ejemplo, decir que a sus hijas las vi ayer es una oración perfectamente coordinada, pero un error sería decir que a sus hijas los vi ayer, ya que cambia el género y no coordina con su antecedente. Pasa a la diapositiva, por favor. Otra forma de concordancia es la concordancia verbal, que es la coincidencia simplemente entre número y persona gramatical. Un ejemplo sería decir que ellos cantan muy bien, una oración perfectamente coordinada entre los pronombres y el número, y un error sería decir que ellos cantan muy bien. Esto crea una incoherencia gramatical.